Los 5 vándalos que fueron detenidos esta semana por protagonizar hechos violentos en las protestas, hoy por lo menos no están en prisión. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a echar lápiz en el tablero Caracol. Andrés Felipe Caballero es abogado penalista y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Diego, por la invitación. Empecemos hablando de esto, de esta imagen. Esto ocurrió esta semana en las protestas. Aquí está la policía y aquí está este vándalo con este ladrillo. ¿Hay delito ahí? Sí, primero quiero decir que la imagen además es terrible. Por supuesto, este señor considero que sí está cometiendo un delito. La cuestión es saber tipificar ese delito para saber si se está dentro de una violencia contra servidor público, si lo que se quiere simplemente es torpedear el operativo o si se está incluso queriendo causar la muerte, aunque eso sí es más difícil de probar y estaríamos hablando de una tentativa de homicidio, pero es mucho más complejo de probar. ¿Qué tipo de delito podría tipificársele a este agresor? Digamos que una sola imagen es muy complicado, con una sola imagen es muy complicado poder probar un delito. Sin embargo, yo a priori veo una violencia contra servidor público, pero dependiendo de los elementos materiales de prueba que pueda recaudar la Fiscalía, podríamos estar incluso hablando de un homicidio en grado de tentativa, pero repito, es mucho más complejo de probar y con una sola imagen no es suficiente. Veamos esta otra imagen que muestra también un grupo de vándalos que bloquea una vía importante. Aquí ¿hay un delito? Sí, yo creo que además de eso, por supuesto, esta forma de protesta, entre comillas, escapa de lo que la Constitución intenta proteger, que es la protesta pública, y aquí hay una protesta pública, pero no es una protesta pacífica. Entonces aquí, por supuesto, mira, además de eso veo que por lo menos hay un hurto, por lo menos un hurto de uso, no sé qué fin tuvo esa patineta. Por supuesto, aquí hay una obstrucción en la vía pública. Esto escapa a la protección constitucional del derecho a la protesta y creo que sí se pueden estar cometiendo delitos. Incluso podríamos estar hablando de un pánico, de una obstrucción de una vía pública. No sé qué tipo de sustancias o elementos utilizan estas personas, pero acá vemos un poco de fuego, entonces podríamos estar hablando de un empleo o de una utilización de sustancias u objetos peligrosos, que es otro tipo penal. Es decir, sí hay forma de judicializar a estas personas. La cuestión es saber tipificar el delito que efectivamente están cometiendo. Hay una línea que es muy difusa entre el bloqueo justificado dentro de la protesta social y el delito. ¿Cuál es? Bueno, digamos, no es tan fácil de poder explicar. Sin embargo, si nosotros vemos el derecho fundamental a la protesta, entendemos que necesariamente deben causarse unos efectos que imposibilitan o limitan un poco la movilidad. Eso es absolutamente normal. Las personas no pueden estar marchando siempre sobre la acera o haciendo solamente plantones, sino que tienen el derecho a manifestar en las calles. Sin embargo, digamos, encontramos que sistemáticamente se han venido realizando bloqueos, interferencias, por ejemplo, a los sistemas de transporte, en particular el sistema de Transmilenio. Y yo considero que eso nada tiene que ver con el derecho a la protesta, sino que van directamente a causar un colapso en la movilidad de Bogotá. Si es capturado un vándalo que está atacando, agrediendo a la fuerza pública o atentando contra un bien ajeno, ¿eso es flagrancia? Sí, la flagrancia, pues, se supone que si la persona es capturada de inmediato o o luego de una persecución, incluso si se refugia en su domicilio, podrá ser penetrado en él. Sin embargo, si la persona no es capturada en ese momento o luego de una persecución, podría eventualmente solicitarse una orden de captura dependiendo el delito que ha cometido o que la Fiscalía cree que ha cometido. Sin embargo, para algunos delitos no proceden órdenes de captura y simplemente la persona debe citarse. Hacia allá vamos. Se supone que fueron capturados, según la Fiscalía, 5 vándalos esta semana y puestos a disposición de la autoridad o el operador judicial competente. ¿Por qué están hoy en la calle o en la casa? Yo te puedo dar una respuesta sin conocer, por supuesto, los detalles del caso. Yo no estuve en esa audiencia y no conozco todos los detalles. Sin embargo, puede deberse a varias cuestiones. Primero, porque el delito que se imputa tiene una pena inferior a 4 años, por lo cual no procede una medida de aseguramiento. Eso no quiere decir que la persona no va a seguir vinculada al proceso, no quiere decir que estamos en un escenario de impunidad, sino que la persona va a pasar su proceso fuera de la cárcel. Puede suceder también que, y eso es constante, que la Fiscalía comete errores y no cumple con las cargas argumentativas para solicitar una medida de aseguramiento. Entonces recurren a unas prácticas absolutamente reprochables. Por ejemplo, inflar las imputaciones para poder
imputar delitos que sí cumplen con esos requisitos objetivos y poder solicitar la medida de aseguramiento. El problema es que luego no se va a poder sustentar eso y mantener dentro de un juicio oral. Entonces, digamos que sí es difícil ver que al final del proceso no se logran las condenas esperadas, sino que la Fiscalía quiere el efecto inmediato. Pero no significa que haya impunidad. No significa que haya impunidad, pero algo está fallando también en el sistema. Yo creo que sí hay fallas en el sistema. Yo creo que sí hay fallas en el sistema, pero las fallas, Juan Diego, no están en el monto de las penas. Yo creo que la cuestión a reformar no es esa, pero sí debemos tener, y considero yo, muchos más fiscales, mejor remunerados, con mejor carga laboral, que le permitan afrontar los casos con una mayor seriedad y con un mayor juicio. De la misma manera, tener mayor número de jueces, mejor remunerada y con menores cargas para que puedan afrontar eso. Y a la vez, por supuesto, de manera proporcional debe haber también más garantías para la ciudadanía, porque claro, hoy estamos hablando de alguien que efectivamente cometió un delito y creo que es hasta fácil de probar. Sin embargo, también encontramos que en medio de esta protesta se captura ciudadanos completamente inocentes y entonces, ¿cuál es la garantía que tiene el ciudadano? Por lo menos contar con un abogado. Y para eso se necesita fortalecer el sistema de defensoría pública. Tenemos a esta hora, André Felipe, participación de nuestros televidentes a través de Twitter. Dice Gustavo, sin palabras, lo que estoy escuchando en Europa o Estados Unidos solo por atacar a la policía es un delito. Aquí en Colombia robar y matar no pasa nada. Tenemos una justicia mediocre, lo dice el televidente. Bueno, yo le puedo responder al televidente que en Colombia también es un delito. Digamos, lo que estamos discutiendo aquí es sobre si la persona debe afrontar el proceso en libertad o si lo debe afrontar privado de la misma. Y yo creo que, digamos, eso no significa impunidad. Al final, la persona, si es condenada, por supuesto, tendrá que pasar un tiempo en prisión. Y además de eso, Juan Diego, si lo que se quiere es prevenir el delito, no se debe buscar el efecto inmediato de la medida de aseguramiento solamente, sino que debe buscarse que se impongan verdaderas penas. La prevención general del delito se ve realmente influenciada, se ve realmente impactada cuando se imponen penas, no cuando se impone una medida de aseguramiento que demora unos meses o máximo un año y luego la persona no es condenada porque la Fiscalía no logra poder llevar a cabo el juicio oral como debe ser. Pero usted es litigante. Usted es defensor. Y también soy representante de víctimas. Claro, lo que quiere decir que usted conoce muy bien la ley, conoce muy bien el sistema, sabe cuáles son los vericuetos y los huecos y las debilidades, y por eso muchos de estos, y por esas fisuras, muchos de estos vándalos terminan en la calle. No, y por supuesto no se trata de ninguna defensa de un delincuente de esto que se dedica a afectar la ciudadanía, y por supuesto todos nos vemos afectados. Lo que yo trato de decir es que lo que se quiere y el verdadero éxito está en imponer una pena al final del juicio oral. Es que deben pagar por lo que están haciendo. La cuestión es que no debemos preocuparnos tanto sobre si la persona pasa en libertad o no el proceso penal. Pero no, perdóneme, pero ahí sí tengo que decirle que sí es importante, porque es que muchos de estos inclusive tienen antecedentes, ya lo habían hecho, y aún así un juez, pues porque también hay un abogado defensor como usted, logran determinar que evidentemente esta persona no merece ir a la cárcel. Dependiendo del tipo penal, pero sí entendemos que, por ejemplo, en violencia contra el servidor público se cumple con el mínimo de la pena de 4 años. Encontramos algunas lesiones personales que cumplen con eso y, por supuesto, si se cumplen todos los requisitos, estas personas deben pasar su proceso penal privados de la libertad, como debe ser. La cuestión es que no se deben suprimir las garantías, porque hoy día es un delincuente de esto, sí, pero el día siguiente puede ser usted o puedo ser yo inocente, claro, enfrentándome al poder punitivo del Estado. Mire esta imagen, Suba. Bueno, está un poco distorsionada, pero esto fue lo que ocurrió en Suba. Aquí están los agresores, estos que se ven aquí de negro, y aquí está la policía, completamente acorralada, y son abiertamente menos que los atacantes, que los vándalos. Si usted fuera el abogado defensor de estos policías que están aquí, ¿cómo argumentaría el caso en una audiencia frente al juez? Bueno, en primer lugar, creo que esa carga no me correspondería a mí como representante víctima, sino a la Fiscalía, pero haciendo las veces de fiscal, por supuesto, a través de los elementos materiales de prueba, y aquí lo podemos ver, vemos que todos están ejerciendo violencia contra esa policía, poder sustentar que hay una inferencia razonable de ¿qué? De autoría o participación del delito de violencia contra el servidor público, por lo menos puede haber una tentativa de homicidio, violencia contra el servidor público. Sí, violencia primer delito. Otro.
puede haber, digamos, dependiendo de los elementos materiales de prueba, un homicidio en grado de tentativa, pero es mucho más complejo de probar, por supuesto. Podría haber una tentativa. Y dentro de estos disturbios siempre vemos. Pero aquí hay una que me parece a mí que es muy evidente. Obstrucción a una vía, a la movilidad y al transporte público. ¿O no? Sí, puede darse eventualmente. Digamos que hay situaciones que escapan al ejercicio del derecho fundamental a la protesta. Si nosotros ejercemos el derecho fundamental a la protesta de manera pública y pacífica, por supuesto que se va a dar una obstrucción de una vía. Claro, sin embargo, no estamos... estos grupos de vándalos, y se vio en Suba, donde fueron directamente a obstruir la vía y a obstruir el transporte, por supuesto estas personas están cometiendo un delito. Claro. No, lo que pasa es que aquí no estamos, Andrés Felipe, discutiendo sobre los que protagonizaron la marcha pacífica, que evidentemente fue ejemplar. No, ellos no es la discusión, la discusión son ellos. De hecho, incluso son los vándalos. En esta nueva jornada de marcha se vio algo que no se vio en las marchas de noviembre, y es que ya están actuando independientemente, ya no se confunden con los manifestantes legítimos, Exacto. sino que independientemente en grupos de 30, 40 personas, 20 personas, van a obstruir la vía pública, van a obstruir sobre todo el Transmilenio, vandalizan las estaciones de Transmilenio, vandalizan todo el transporte. Por supuesto, estos son unos delincuentes que deben pagar y deben ser sancionados. Y además de eso, yo estoy absolutamente convencido de que ya existen estructuras criminales dedicadas a esto, y las estructuras criminales deben perseguirse. Entonces estamos hablando además de eso, del delito de concierto para delinquir. Claro. Que no basta con que sean un grupo de personas, sino que ese ese grupo de publican personas... carteles, además, ¿no? Con muchos de estos atacantes para que los identifiquen y los judicialicen, pero nunca pasa nada. Yo no sé cuáles son las estadísticas de impunidad en estos casos, pero sin embargo creo que hay muchas posibilidades de que prospere un juicio por un concierto para delinquir si ya además la policía, y entiendo que ya se han publicado algunos organigramas, ha identificado, si la policía ha identificado que existen estructuras criminales dedicadas a esto. Yo estoy absolutamente seguro de que eso es así. Yo no puedo creer que a las 6:30 de la mañana salga alguien a manifestar legítimamente encapuchado y a bloquear el Transmilenio cuando sabe que esa es la hora a la que las personas van a su trabajo. Por favor, esto no se trata de violencia, esto no se trata de protesta pacífica y pública, esto se trata de un delito. Andrés Felipe Caballero, Diego. abogado penalista, litigante. Bueno, ya me dicen aquí por el interno que le deje una tarjeta para... tiene un caso ya aquí en Noticias Caracol como abogado defensor. Muchas gracias por acompañarnos. Lo atenderé. Muchas gracias por estar con nosotros aquí echando lápiz para tratar de entender un poco todo lo que hay detrás de este tipo de hechos de vandalismo que todos sabemos cuál es la respuesta, qué es lo que debe ocurrir, pero muchas veces la verdad nos quedamos en eso, en expectativa y esperando que haya justicia.